Bien, comenzamos de nuevo. Buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema de series. Lo que vamos a hacer para trabajar es revisar el material que de series está montado en el módulo de la semana. Ese material tiene varios contenidos. Uno de esos contenidos los vamos a trabajar el día de hoy, pero hay otros contenidos que corresponden a la próxima semana. De manera que en el módulo de la próxima semana van a encontrar nuevamente este material, porque la próxima semana vamos a seguir trabajando. Ok, entonces decía que vamos a comenzar con la definición de lo que son las series infinitas. Leo entonces, explico, voy aclarando y si hay algo que anotar, pues entonces lo vamos a anotar. Si se intenta sumar los términos de una sucesión infinita, ya esto lo habíamos trabajado en la clase pasada, una sucesión es una función especial que tiene por dominio un subconjunto no finito de números naturales, ¿bien? Se obtiene una expresión de la forma A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más puntos suspensivos A sub n más puntos suspensivos, donde A sub 1 es el primer término de la sucesión, A sub 2 es el segundo término de la sucesión, A sub 3 es el tercer término de la sucesión y así sucesivamente. O sea que si tomamos los términos de cualquier sucesión y lo sumamos, ¿ok? Vamos a tener una expresión como esta, que es una suma de infinitos sumandos, porque recuerden que toda sucesión tiene infinitos términos, ¿ok? Esta suma se llama serie infinita o simplemente serie, ¿ok? Son de que se llame serie infinita, es que voy a sumar infinitos sumandos porque cada sumando se corresponde con un término de la sucesión. Y una sucesión, veíamos en la clase anterior, que tiene infinitos términos, ¿ok? Entonces hablamos de serie infinita o simplemente serie. Y se representa de esta manera, utilizando esta nomenclatura o esta nomenclatura, ¿ok? Hablemos de la nomenclatura. La nomenclatura así o así, cualquiera de las dos, implica un símbolo que ya para ustedes es conocido, es la letra sigma, que se utilizó cuando en su momento trabajamos el tema de sumatoria. Esa simbolización, ¿ok? Representa la sucesión o el término general de la sucesión e indica que vamos a sumar los términos de esa sucesión desde el primero hasta el último término, que sabemos que el último término de una sucesión lo encontramos en el infinito, ¿ok? Cuando vemos esta nomenclatura y el valor superior o límite superior es infinito, sabemos que estamos ante una serie. Pero si esta misma nomenclatura termina en un valor conocido, no infinito, sino un valor n conocido, entonces no hablamos de serie, sino de sumatoria. La diferencia entre una sumatoria y una serie es que una sumatoria representa una suma de sumandos que es finita, es decir, tenemos que sumar un número de sumandos que se pueden contabilizar. En cambio, una serie representa una suma, pero donde el número de sumandos es infinito. Esa es la diferencia. Entonces,
les adelanto que las propiedades que en su momento se estudiaron de sumatoria son propiedades que podemos traernos, rescatar o aplicar en una serie, ¿ok? Todas las propiedades que se hablaron o se trabajaron en sumatoria son propiedades que se pueden importar al tema de series. Bien, entonces continúo la lectura de la definición y dice, así en general, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más, etcétera, es la suma de desde igual 1 hasta n de a sub i, y esa suma tradicionalmente la llamamos S sub n. Cuando n es un número, hablamos de sumatoria, pero cuando n tiende a infinito, hablamos de serie, ¿ok? Muy bien. Voy a seguir explicando el material, entonces debo rodar. ¿Bien? Ok. Luego de definir lo que es una serie, pasamos a la siguiente definición. Dice lo siguiente esa definición. Dada una serie cualquiera, ¿ok? Definida como la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, ya sabemos que a sub n representa la sucesión de la cual esta serie se originó, y eso es equivalente a la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub n más, etcétera, 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 infinito sumando, se denotará mediante el símbolo S sub n a su enésima suma parcial. Así, S sub n será equivalente a la suma de los n sumandos que querramos. Repito, cuando n es un valor concreto, estamos hablando de sumatoria, pero cuando n tiende a infinito, estamos hablando de una serie. Entonces dice, si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es S, y S es un número real, entonces la serie se llama convergente y se puede escribir como una suma que es igual a ese número que obtenemos a partir del cálculo del límite. El número S se llama suma de la serie. Si S no existe, la serie es divergente. Me explico. Las series, dependiendo de su comportamiento, pueden ser convergentes o pueden ser divergentes. ¿Cuándo una serie es convergente? Bueno, una serie es convergente cuando la suma que ella representa, que es una suma de infinitos sumandos, se puede calcular. Y en el caso de que esa suma de infinitos sumandos no se pueda calcular, entonces se dice que la serie es divergente. ¿Ok? En otras palabras, cada uno de ustedes en este momento puede construir una sucesión. Es más, vamos a pensar en las 3 sucesiones que estuvimos trabajando en la clase pasada.
Con cada una de esas tres sucesiones que nos sirvieron como ejemplo, yo puedo construir una serie. Y dependiendo del comportamiento de la suma de los infinitos sumandos de esas series, puede que esas series que construyamos sean convergentes o sean divergentes. En el caso de que la serie sea convergente, esto se da porque la suma de los infinitos sumandos que la serie representa da un valor, un número, 8, 0, 24, menos 1, raíz de 3, no sé, lo que sea. Y en el caso de que la serie sea divergente, es porque esa suma de infinitos sumandos provenientes de una sucesión no es calculable, no da un valor. Entonces allí se dice que la serie es divergente. Una de las cosas más importantes que hay que aprender a manejar en el tema de series es justamente saber cuándo una serie es convergente y cuándo una serie es divergente. ¿Ok? Bien. Ahora, el tema de series nos va a ocupar las clases que nos quedan hasta la última clase que demos en la semana 15 o 16, que está planificada la última clase que nosotros vamos a tener. Vamos a trabajar varios aspectos teóricos y yo comparo el estudio de las series con el proceso que todos los seres humanos llevamos cuando aprendemos a caminar. La parte más bonita e interesante del tema de series lo vamos a poder ver en la última semana en que estemos trabajando este tema. Pero para poder llegar allí y poder entender la utilidad, el por qué un estudiante de cálculo 2 tiene que manejar el concepto de serie, lo vamos a poder ver casi que en la última clase que estemos trabajando con series. Ahorita no lo vamos a ver. Pero ahorita tenemos que practicar, tenemos que aprender, tenemos que conocer ciertos aspectos teóricos para poder llegar a ese fin. Eso es lo que yo comparo con el proceso que llevamos los seres humanos cuando aprendemos a caminar. Los bebés no caminan de un día para otro. Los bebés se van preparando semana a semana y lo primero que hacen, bueno, es arrastrarse, después arrastran solo un pie, después ya gatean con mucho desequilibrio, después ya logran gatear con cierto equilibrio, después se paran y se agarran de algún mueble o de la pared y finalmente es que logran caminar. Los bebés no caminan de un día para otro, sino que es un proceso que ellos van preparando, que su cuerpo y la madurez va preparando. Bueno, lo mismo va a ocurrir con el tema de series. Vamos a trabajar una serie de aspectos que nos van a ir preparando para el fin último, donde podremos entender la importancia del estudio de las series. Pero eso hoy, por ejemplo, no lo vamos a ver porque hoy no llegaremos hasta ese contenido, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es la etapa de preparación, que aunque sea la etapa de preparación, no es menos importante que el fin último. Ok, muy bien. Bueno, continúo. Ajá. El siguiente punto que vamos a trabajar es el punto de las series importantes. Aquí en este material se habla de series importantes, pero a mí me gusta más el término de series notables
como ustedes quieran, la podemos llamar importantes o notables. La razón de que las llamemos series importantes o notables se debe a que se trata de un grupo de series, 3 grupos en particular, 3 familias, que para lo que se hace en cálculo 2 tienen una importancia significativa. Entonces vamos a presentar cada grupo, cada familia, y de ella vamos a estudiar la estructura y vamos a establecer las condiciones para que cada una de esas series perteneciente a esos grupos que llamamos importantes o notables sean convergentes o divergentes. Muy bien, entonces el primer grupo que vamos a estudiar es el grupo de series geométricas. Ok, entonces dice, la serie desde n igual 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1, que se desarrolla como la suma de primer sumando a, segundo sumando a por r, siguiente sumando a por r al cuadrado, siguiente sumando a por r al cubo y así sucesivamente, con a diferente de 0 y r un número constante, se llama serie geométrica. Bien, quiero destacar, bueno, aquí en la definición, la estructura canónica que se le asigna o se le otorga a una serie geométrica es esa que está allí. Serie desde n igual 1 hasta infinito de a por r elevado a la n menos 1. Donde a, dice la definición, es un número que tiene que ser diferente de 0. Y r es otro número constante que veremos en un momento que se llama razón, ¿ok? Vamos a ver por qué el desarrollo de los sumandos es este que está aquí. Bien, cuando n vale 1, conseguimos el primer sumando. Si n vale 1, aquí tendré r a la 0, y por eso es que aquí el primer sumando es a. El siguiente sumando se consigue cuando n vale 2. Si n vale 2, aquí tendré a por r, que es el siguiente sumando. El tercer sumando se consigue cuando n vale 3. Si aquí pongo 3, tendré a por r al cuadrado, que sería el tercer sumando, y así voy sucesivamente. ¿Bien? Quiero hacer notar esta nota. Dice, observe que cada término se obtiene multiplicando el anterior por r. Fíjense en lo que dice aquí, vamos a aclarar esto. El primer sumando, si usted lo multiplica por r, obtiene el segundo sumando. Si el segundo sumando, usted lo multiplica por r, obtiene el tercer sumando. Si el tercer sumando, usted lo multiplica por r, obtiene el cuarto sumando. ¿Ok? Esa es una característica que distingue a las series geométricas, que cada sumando se consigue cuando el anterior se multiplica por ese número r. Ese número r, veremos en un minuto, que tiene un nombre especial, se llama razón, ¿ok? Y comentamos lo siguiente. A, como habíamos dicho, es el primer término de la serie. R se llama razón y es el mismo para cualquier término, ¿ok? Y esa razón, si hay duda en función de cuál es el valor de la razón, se calcula como el cociente de cualquier sumando entre el sumando anterior. La razón en una serie geométrica la podemos encontrar dividiendo cualquier sumando entre el anterior. Eso nos daría el valor de la razón. Ahora, en cuanto al estudio de la convergencia, la definición que vamos a usar de las series geométricas establece que si el valor absoluto de la razón, ese número llamado razón, es menor que 1, la serie es convergente. Y en el caso de que sea convergente, ya sabemos que eso se traduce en que los infinitos sumandos se pueden sumar y la suma, el valor de esa suma se consigue a través de esta fórmula.
la suma sería A entre 1 menos la razón, donde A ya sabemos que es el primer sumando de la serie y la razón es ese número que se consigue dividiendo un sumando entre el anterior. Ahora, si en caso contrario, el módulo de la razón es igual a 1 o mayor que 1, entonces la serie diverge. Y que la serie diverja significa que la suma de los infinitos sumandos que ella representa no es calculable, no es sumable, ¿ok? Entonces presentamos ya qué forma tiene una serie geométrica y cómo investigar en el caso de que una serie sea geométrica si converge o diverge, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, para las series geométricas les preparé dos ejemplos. Cada uno tiene el mismo enunciado. Determine si la serie es convergente o divergente. Si es convergente, obtenga su suma. Entonces voy con el primer ejercicio. Serie desde igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i. Eso se puede escribir de manera equivalente como la serie desde igual 1 hasta infinito de 1 medio a la i. Fíjense que en esta oportunidad la variable que le estoy asignando a la serie no es n, sino i. Bueno, el nombre que le demos a la variable es lo de menos. Podemos usar i, podemos usar j, podemos usar k, podemos usar n. Lo importante es entender que se trata de una suma de infinitos sumandos. Bien, si desarrollo los sumandos, tengo que el primer sumando es 1 medio, el segundo sumando es 1 cuarto, el siguiente sumando es 1 octavo, etc. Por lo que me percato que la razón en esta serie es 1 medio, porque cada sumando se consigue multiplicando 1 medio por el sumando anterior. Entonces la descubro como una serie geométrica de razón 1 medio. Y el módulo de la razón es menor que 1. El módulo de 1 medio es menor que 1. Por lo tanto, esta serie del primer ejemplo es una serie geométrica y convergente. Y para hallar el valor de su suma, usamos la fórmula que estaba señalada hace un momento. Era A sobre 1 menos la razón. A es 1 medio, 1 menos la razón me da 1 medio entre 1 medio es 1. Quiere decir que la suma de 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 sobre 16 más 1 sobre 32, etcétera, etcétera, etcétera. Esa suma que incluye infinitos sumandos es sumable y da 1. Fíjense lo paradójico. Es una suma de infinitos números. Se puede sumar y el resultado es el número 1. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de este primer ejemplo? Pueden abrir micrófono si lo desean. Ok. Sigo entonces al segundo ejemplo. Mismo enunciado. Determine si la serie es convergente o divergente y si es convergente obtenga la suma. Ejemplo número 2. Serie desde igual 1 hasta infinito de 5 por menos 2 tercios a la i. ¿Ok? Aquí, ok, tengo que decirles que hay un error. La serie no comienza en 1, debe comenzar en 0. ¿Ok? Corregido el error, continuamos. 5 por menos 2 tercios a la i, vamos a desarrollar algunos sumandos. Cuando i vale 0, tendré menos 2 tercios a la 0, que es 1 por 5 es 5. ¿Ok?
Cuando i vale 1, tendría menos 2 tercios a la 1 por 5 sería menos 10 tercios. Y así voy desarrollando los sumandos de esta serie. Con la peculiaridad, ¿verdad?, de que a diferencia de la serie anterior, donde todos los sumandos eran positivos, esta serie tiene la peculiaridad de que sus sumandos van alternando sus signos. Esa idea de que eventualmente en una suma de sumandos de una serie los signos se vayan alternando, vayan manejándola por allí, porque es algo interesante que vamos a ver la próxima semana. Ok. Cada sumando se consigue, o mejor dicho, si cada sumando lo divido entre el anterior, vamos a conseguir que se trata de una serie geométrica de razón menos 2 tercios. Si a la razón le calculamos el valor absoluto, nos daremos cuenta que el valor absoluto de menos 2 tercios, que es 2 tercios, es menor que 1. Por lo tanto, la serie converge, ¿ok?, de acuerdo a la definición, y el valor de la suma se puede calcular como A, que es el primer sumando, dividido entre 1 menos la razón. Pero la razón es menos 2 tercios. Por lo tanto, menos por menos es más. Sumamos y al aplicar lo que ustedes llaman doble C, quedaría que la suma de esta serie, que tiene infinitos sumandos, es 3. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta del ejemplo número 2 de serie geométrica? Bien. Vamos entonces a pasar al siguiente grupo. El siguiente grupo de series notables o importantes es el grupo de series telescópicas, ¿ok? Y quiero aprovechar para comentarles que lo que vamos a trabajar en las series telescópicas está muy vinculado a lo que ustedes en su momento trabajaron con la sumatoria telescópica. ¿Ok? O sea que sería bueno ir desempolvando de la memoria lo que podamos rescatar de la sumatoria telescópica. ¿Ok? Entonces, definimos cuándo una serie es telescópica. Una serie que tenga esta forma, vamos a subrayarla. Serie desde I igual P, donde P es un número natural, hasta infinito, de la diferencia de A sub I, que es la función minuendo, menos A sub I más 1, que es la función sustraendo. Fíjense que se trata de la misma función, solo que el minuendo está evaluado en I y el sustraendo está evaluado en el natural siguiente, que sería I más 1. Cualquier serie que tenga esta estructura se llama serie telescópica. ¿Ok? Ahora, por la sumatoria telescópica, deben recordar ustedes que toda suma telescópica o toda sumatoria telescópica se calculaba de esta manera, que sería el minuendo evaluado en el límite inferior, por eso es que aparece aquí A sub P, porque es esta función evaluada en el límite inferior de la sumatoria, y el sustraendo evaluada en el límite superior de la sumatoria. El límite superior de la sumatoria era n, el número n cualquiera. Por eso es que aquí aparece menos a sub n más 1. Esto es
lo que tenemos que rescatar de la sumatoria telescópica. Así se resolvía una sumatoria telescópica. El minuendo evaluado en el límite inferior de la sumatoria y el sustraendo evaluado en el límite superior de la sumatoria, que era n. ¿Ok? Ahora, vinculando la definición de serie telescópica con la sumatoria telescópica, tenemos que la serie telescópica converge cuando ocurre esto que tenemos aquí. Cuando calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, de esa suma S sub n, que sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito de a sub p menos a sub n más 1. Si este límite existe y da un número S real cualquiera, decimos entonces que la serie telescópica converge. Si este límite no existe, ¿ok? Decimos entonces que la serie telescópica es divergente. Que la serie telescópica sea convergente significa que la suma de sus infinitos sumandos es sumable, calculable. Que la serie telescópica diverja significa que la suma de sus infinitos sumandos no es calculable. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta de la definición de serie telescópica? Bien, vamos entonces a presentar los ejemplos. Ok, dice, ejemplos, mismo enunciado de los anteriores, determine si la serie es convergente o divergente. Si es convergente, obtenga su suma. Y hablamos del ejemplo 3, porque venimos en la línea del ejemplo 1, 2, y ahora estamos en el ejemplo 3, que sería el primer ejemplo para las series telescópicas. Dice, serie desde igual 1 hasta infinito de seno de 1 sobre i menos seno de 1 sobre i más 1. Fíjense, esta función es la función minuendo y esta función es la función sustraendo. Se trata de la misma función, solo que esta está evaluada en i y esta está evaluada en i más 1. ¿Ok? Entonces calculo el valor de la suma enésima. Sería el minuendo evaluado en 1, que es el límite inferior de la sumatoria, menos el sustraendo evaluado en n. Por eso aparece seno de 1 menos seno de 1 sobre n más 1. A esa expresión le calculo este límite, ¿ok? Límite cuando n tiende a infinito. Vamos acá. Aquí, cuando n tiende a infinito, tengo infinito más 1 es infinito. 1 entre infinito es 0. El seno de 0 daría 0. Y el seno de 1 es un valor que no conocemos porque no está tabulado en los valores de las funciones trigonométricas para lo que nosotros conocemos como los valores notables. Seno de 1 es el resultado de ese límite y seno de 1 es un número. Nosotros no sabemos cuál es porque no pertenece al grupo de valores notables para la función seno, por ejemplo. Pero es un número real, como dice aquí, y por lo tanto la serie es convergente a ese número. Eso significa que si yo desarrollo todos los sumandos que esta serie telescópica agrupa, que son infinitos, paradójicamente la suma de esos infinitos sumandos se puede calcular y da el número seno de 1. Para los que quieran saber cuánto vale el seno de 1, bueno, agarren una calculadora y le calculan el seno al número 1. Eso les va a dar un valor que, repito, no está dentro del grupo de nuestros valores notables. Ok, muy bien.
¿Alguna pregunta del ejemplo número 3? Bien, debo entonces continuar y vamos al ejemplo número 4. Ok, ejemplo número 4, mismo enunciado. En la siguiente serie determine si es convergente o divergente. Y en el caso de que sea convergente, vamos a calcular el valor de su suma. Bien, ok, entonces tengo la serie desde n igual 1 hasta infinito de 2 sobre 4n menos 3 por 4n más 1. Fíjense que así como está esta serie, no tiene para nada la pinta de una serie telescópica, porque en la serie telescópica tiene que aparecer una diferencia de funciones, un minuendo y un sustraendo. Y eso aquí, como verán, no se ve. Pero vamos a hacerle unas transformaciones a esa expresión para convertirla en una serie telescópica. Presten atención porque la idea de que esto aparezca aquí en el material es justamente que ustedes lo sepan hacer para que si tienen que replicar esto en algún otro ejercicio,